Entonces, lo cierto es que se cayó. No sé dónde, pero se cayó. El Señor lo tumbó. Amén. Y al fin y al cabo no es tan importante si se cayó del caballo, del camello, del elefante, de donde, no sé. Se cayó, si fue que se tropezó nomás, yo no sé. Se cayó del mundo. Pero entonces, bueno, eso es metafóricamente hablando, ya en la alegorización que le hacemos nosotros. Pero literalmente no lo he encontrado, pero sí valdría la pena, pues, como seguir estudiando a ver de dónde fue que se cayó. Lo cierto es que se cayó y el Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. Pero más adelante el Señor llama a Ananías y le dice, Ananías, ve, mira que ya tengo este... ¿Sí, hermano? Hermano, generalmente los oficiales o gente de alto rango andaban... Sí, es algo que intuimos, sí señor. Eso es verdad. Ese también es mi argumento contra esa defensa, porque la verdad no sé cuando decimos del caballo, yo también lo he dicho, pero generalmente ellos andaban, eran cabalgaduras, caballos, amén. Sino que bíblicamente no he encontrado el sustento, pero lo inferimos porque en las costumbres del tiempo. Amén. El versículo 15 habla de lo que Jesús iba a hacer con Saulo. Mire, Saulo era un hombre perseguidor de los cristianos. Saulo era un hombre que azotaba a los cristianos, porque decía, esto es una plaga. Esta gente se ha levantado contra lo más supremo que es la ley. Esta gente está revolcando y alborotando el mundo, porque es que Jesucristo vino al mundo. Amén. Y hacer una obra no solamente en Jerusalén, vino a obrar en toda la raza humana. Y el Señor dice, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí está un hombre de alta alcurnia, un hombre de conocimiento amplio, un hombre que es educado en la mejor escuela de la época, en la mejor universidad de la época, con el mejor decano de la época. Es un hombre que tiene un alto criterio frente a la sociedad, pero que necesitaba un encuentro con Jesucristo. Amén. Y que representa también parte de ese componente de la humanidad. Amén. Hay otro hombre que es Cornelio. Cornelio, me dice la Biblia que era un gentil. Cornelio me habla de él en el capítulo 10. Me habla la palabra del Señor. Y me dice muchas cosas hermosas. Miremos. Versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Amén. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí están las características de Cornelio. Pregunto yo, ¿Cornelio era bueno o era malo? ¿Era bueno o era malo? Bueno, era justo. ¿Cierto que sí? Pero como no, la condición para ir a reinar con Jesucristo, la condición de gozar por toda la eternidad con Jesucristo no es que sea bueno. Hay mucha gente buena, pero si no se arrepiente, amén, como Jesucristo lo dice, no pueden gozar de la salvación y de la vida eterna. Amén. Entonces miremos estos hombres, cómo representan ese amor de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Está el eunuco etíope, africano, está Saulo de Tarso y está Cornelio. Amén. Los tres hombres eran moralmente buenos. Óigase bien, eran moralmente buenos. Porque aún lo que Saulo de Tarso hacía era porque le parecía que estos hombres llamados cristianos estaban violando lo que Dios había establecido. O sea que él, entre comillas, preservaba y quería preservar la moral, quería preservar lo bueno de la ley, y estos hombres para él alborotaban entonces y iban en contra de la ley. Pero miramos que la palabra del Señor va a hacer una obra muy importante en cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. Y entender que eran moralmente buenos, sí eran moralmente buenos. ¿Pero eran salvos? No eran salvos. Amén. Porque hay gente buena y la gente no, pues que yo soy bueno, si yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo doy limosna, yo no le hago mal al prójimo, yo no codicio a la mujer ajena, yo esto y lo otro, y se justifican, y lo mejor de nosotros delante de Dios al fin y al cabo son trapos de inmundicia.
El ser humano se justifica, pero la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que puede ser que yo moralmente diga, soy bueno, pero delante de Dios no tengo cómo justificarme. De todas maneras, estos tres hombres no eran salvos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Si nosotros miramos, el eunuco etíope, Dios le envió ¿a quién? Para que le predicara. ¿A quién le envió Dios? A Felipe. A Saulo de Tarso, ¿a quién le envió Dios? El mismo Dios. A Ananías, ¿cierto? Y si miramos a Cornelio, ¿a quién le envió Dios? A Pedro. Entonces mire que Dios sigue cumpliendo su propósito de llegar con su palabra a todo el mundo, pero ¿a través de quiénes? De nosotros. Gloria al Señor. A través del instrumento humano. Gloria al nombre del Señor. Saulo de Tarso, un judío. El eunuco, un etíope. Y Cornelio, un gentil. Amén. 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 Un etíope, un judío, un gentil. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estos tres hombres nos condensan o nos representan esa humanidad. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahí están las tres descendencias. Uno de Can, otro de Sem y otro de Jafet. Amén. Sem, Can y Jafet. La Biblia me dice que por ahí vienen todas las naciones. Amén. Por Sem, Can y Jafet. Ahora, si nosotros miramos, eran de las tres condiciones, de los oficios que ellos desempeñaban, de las tres condiciones más difíciles de evangelizar. Si nosotros miramos, ¿quién era el etíope? ¿Qué era? Un funcionario, ¿de qué? De un gobierno. Y entonces, si era un funcionario de un gobierno, ¿qué era? Era funcionario del tesoro. ¿Y qué era entonces? Un hombre importante. Un hombre importante que trabajaba ¿en qué? En la política. Amén. Era un político. Si analizamos a Saulo de Tarso, ¿qué era él? Militar. Saulo de Tarso. Militar. ¿Un militar? Religioso. Un religioso. Sacerdote, como sacerdote. Un experto en la ley. Judía. O sea que era un teólogo. Amén. Era un experto en la ley. Era un hombre que conocía la ley de Dios. Era un hombre que conocía los principios morales, espirituales de la ley de Dios. Era un hombre que sabía el decálogo. Era un hombre que practicaba la ley. Y por eso, precisamente por ese celo, dice, celoso de la ley. Era perseguidor de la buena noticia que Jesucristo había venido a dar. Amén. No hay nada más difícil que en esa universalidad que nos dice la Biblia del mundo entero, llevarle el evangelio a una persona religiosa, a una persona que cree que lo de Dios lo sabe todo. Amén. Y eso pasaba con Saulo. Y mire hasta el punto que él llega a decir, oiga, todo lo que antes tenía por excelente, ahora lo tengo Por basura. por basura.